Mm. Bueno, seguimos sumando gente. ¿Cuántos somos? Ya hay 46 personas. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces estábamos viendo esas aporías propias de la relación entre derecho y justicia, que tienen que ver básicamente con esta doble afirmación derridiana de que por un lado el derecho es absolutamente heterogéneo a la justicia, por los motivos que ya señalamos, porque tienen que ver, el derecho se circunscribe a ese plano de lo posible, mientras que la justicia eh, tiene que ver con ese ámbito de lo imposible, ¿no? Eh, con la atención a la singularidad absoluta e irrepetible. Entonces, en ese sentido son absolutamente heterogéneos. Pero Derrida dice algo más, que es fundamental tener en cuenta. Dos cosas más. La primera es que son indisociables estos ámbitos. La justicia se da en el derecho, ¿sí? Esto un poco también para que pensemos lo que discutíamos al principio con Ani, que anda por ahí, ¿no? Bueno, sí, está por ahí, pero me estará escuchando. En fin. Bien, ese carácter indisociable, no hay una justicia que se dé por fuera del derecho, y esa demanda de la justicia a que nos involucremos en el ámbito del derecho, ¿no? Que también es paradójica, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con una exigencia de justicia respecto de eh, el involucrarse con ese plano de lo posible. Para lograr, sí, de algún modo, eh, favorecer el hacerse lugar de la justicia en el ámbito del derecho, ¿no? De la deconstrucción de ese derecho que haga posible alguna manifestación de la justicia en ese ámbito, ¿no? De eso se trata. Bueno, con la hospitalidad pasa lo mismo, ¿no? Hay una relación eh, que va a plantear Derrida entre la ley de la hospitalidad y las leyes de la hospitalidad. Una relación entre la hospitalidad incondicional y la hospitalidad condicionada. Condicionada, ¿por qué? Por el derecho, ¿no? Entre otras cosas. La hospitalidad condicionada es la hospitalidad a la que estamos acostumbrados, digamos, ¿no? La hospitalidad, una persona es hospitalaria cuando recibe a alguien en su casa y lo invita a comer, etc. Ahora, todo eso responde a una lógica, como veíamos antes, de la invitación y no de la visitación o de la entrega absoluta a ese extranjero, a ese otro absoluto, ¿no? Eh, al que no se le puede preguntar el nombre, ¿no? Dice Derrida. Ahora, inmediatamente se pregunta, pero ¿y cómo tenemos que entender esta articulación, ¿no? Derrida lo expresa de este modo. ¿Es más amoroso y más justo preguntar o no preguntar? ¿Es más justo y amoroso llamar por el nombre o sin el nombre, ¿no?
No sé si acá alguien quiere hacer algún comentario, ¿no? ¿Cómo Yo te, funciona esa entrega absoluta al otro? perdón, Sí, Jorge, te consulto en relación a lo que habías dicho anteriormente, ¿no? Lo del derecho y justicia, que se presupone mutuamente. El culto al valor, el culto a la venganza, pre-Estado de Derecho, pero como bajo la noción de justicia, ¿eso no sería posible en realidad? El culto a la venganza, ¿no? como, Como pienso, sí, porque es un conflicto que yo trabajaba, Hombre en la esquina de Rosada, de Borges, ¿no? Como sí, la noción de justicia en un periodo anterior al Estado de Derecho. ajá. Bueno, yo diría que Sí. esa, que digamos que no es en esa noción de justicia en la que estaría pensando. Vos decís una justicia como una ley del talión, digamos. No termino de... Sí, la norma no puede dar cuenta, de delitos que tenemos entre, no sé, estas dos grandes familias, ¿no? Entonces recurrimos a una forma de justicia que no está dentro de la norma. Eso vendría a ser la venganza, ¿no? Bueno, yo diría dos cosas, digamos. Una es que para Derrida se da esta asociación, digamos, la justicia tiene que operar en el ámbito del derecho, tiene que construir al derecho y manifestarse en ese ámbito, ¿no? Lo que no quiere decir que sea identificable con, ¿no? Pero tiene que forzar a ese plano de lo posible para que se dé lo imposible, ¿no? Y en ese sentido no sería un modo de justicia ese que estás Ahí va, no proponiendo sería vos. modo de justicia. Pero además hay otras, digamos, hay otras cuestiones para relacionar con la justicia que tienen que ver con esta hospitalidad, que tienen que ver, por ejemplo, con el tratamiento de la cuestión del don en Derrida, ¿no? Eh, esta hospitalidad es pensada bajo esa figura también imposible del don, ¿no? Derrida va a pensar la cuestión del don en una obra que se llama Dar el tiempo, y allí él va a proponer que, digamos, si pensamos la lógica del don, el don está imposibilitado ya casi desde el vamos por los tres elementos que lo conforman, que son alguien que dona, alguien que recibe ese don y algo que es donado, digamos, ¿no? Pero si aparecen esos tres elementos, dice Derrida, esas condiciones de posibilidad del don van a operar como condiciones de imposibilidad. ¿Por qué? Porque si yo le doy algo a alguien de un modo consciente, más allá de que le diga, no me lo pagues, es un regalo, va a estar operando algún tipo de retribución simbólica, aunque más no sea el que se me agradezca el haber tenido ese gesto, o simplemente en mi cabeza el sentirme magnánimo por haber hecho eso. Entonces, hay algo también de imposibilidad en ese don que se relaciona mucho con esto de la hospitalidad. Eh, la hospitalidad tiene que pensarse un poco bajo ese paradigma. Derrida quiere pensar que todas estas cosas son posibles, ¿no? En una discusión con Marión sobre la cuestión del don, él va a decir, yo dije que el don era imposible, más allá de que, digamos, el término imposible hay que entenderlo en términos derridianos como aquello que viene a poner en cuestión las condiciones de posibilidad, ¿no? No significa una imposibilidad absoluta. Cuando él dice la hospitalidad es imposible, quiere decir la hospitalidad tiene que salirse de los cánones de los establecidos respecto a cuáles son sus condiciones de posibilidad, ¿no? Eh, no que no sea factible de ningún modo. Y en ese sentido, por eso él va a decir, hay don, hay. Eh, ¿Cómo ocurre? ¿De qué modo? Bueno, esa es toda una gran cuestión, ¿no? Pero la idea es que esto es posible y es posible en su tensión irresoluble, diría yo, con
en el caso de la hospitalidad, con las leyes de la hospitalidad, ¿no? Yo les preguntaba, ¿cómo tenemos que pensar esa hospitalidad, ¿no? Tiene que articularse, por eso la justicia tiene que articularse de algún modo con el derecho, ¿no? Luego lo que hace Derrida es reflexionar un poquito más adelante, no sé si lo han visto, propone, o si pudieron leer el texto, propone una reflexión sobre eh, cierta condición del mundo actual que tiene que ver con los avances tecnológicos. Derrida refiere, hay una cuestión un poco graciosa que es que refiere bastante a dispositivos que ya no se utilizan como el fax, ¿no? Pero él dice que esto complica, digamos, distinciones que pareciera que son necesarias para que operen las leyes de la hospitalidad. Por ejemplo, la distinción entre lo público y lo privado, ¿no? La distinción entre lo familiar y lo no familiar, etc. El derecho público y el derecho privado. Y todo esto está, de algún modo, atravesado por nuevas tecnologías que complican esa distinción, ¿no? Lo público se hace presente en lo privado, y se hace presente además por dispositivos tecnológicos que permiten la escucha, permiten la interceptación de conversaciones, etcétera, ¿no? Luego aparece esta distinción entre el huésped y el parásito, ¿no? El huésped es aquel que goza de un derecho a la hospitalidad, de un derecho al asilo, de un derecho concedido por el derecho, ¿no? Pareciera que hay extranjeros que tienen un estatuto superior al de otros extranjeros, ¿no? Y después está entonces esta figura del parásito. El parásito sería el huésped abusivo, ilegítimo, clandestino, el que puede ser expulsado, el que puede ser deportado, ¿no? Yo les decía la figura del intruso en Nancy, acá tengo el pasaje para leerles. El intruso se introduce por fuerza, por sorpresa, por astucia, en todo caso, sin derecho y sin haber sido admitido de antemano. Es indispensable, dice Nancy, que en el extranjero haya algo del intruso, pues sin ello pierde su ajenidad, su ajenidad. Si ya tiene derecho de entrada y de residencia, si es esperado y recibido sin que nada de él quede al margen de la espera y de la recepción, ya no es el intruso, pero tampoco es ya el extranjero. Por eso no es lógicamente procedente ni éticamente admisible excluir toda intromisión en la llegada del extranjero. Fíjense que acá Derrida también está jugando mucho con esa etimología presente en el término hospitalidad, que tiene esa ambivalencia, ¿no? En latín hay dos términos que están profundamente relacionados y que ya estaban relacionados en el término xenos en griego, que son hospes y hostis, o hospes y hostis. Hospes significa huésped, tanto el que hospeda como el que es hospedado, pero también significa extranjero, viajero, huésped de paso, y en una tercera acepción incluso significa ignorante, poco versado, ¿no? Hostis, por su parte, significa extranjero y también enemigo. Digo, acá hay algo de esa hospitalidad que también es hostil.
hostilidad, ¿no? Digo, en esta figura de la hospitalidad incondicionada, que se enfrenta con un parásito, que se enfrenta con un intruso, que se enfrenta con un otro absoluto, tiene algo de eh, hospitalidad, propone Derrida, ¿no? Hospitalidad. Repito, lo voy a escribir acá, disculpen la dificultad de pronunciación, todavía no hablo un derridiano de corrido, pero ya lo voy a lograr. Les voy a anotar acá lo que estoy diciendo. Propone este término para sostener esa ambigüedad del término, ¿no? Que extranjero también es huésped, es tanto huésped como enemigo, ¿no? Hay algo de hostil, pero de hostil en qué sentido? En que pone en cuestión, digamos, esta figura del extranjero, que es una figura para pensar, entre otras cosas, la constitución del sí mismo, ¿no? La constitución de la subjetividad, que es el tema que nos convoca. Hay algo de ese extranjero que nos pone en cuestión y que pone, y que en ese sentido es hostil, en el sentido de que pone en cuestión nuestra mismidad, nos revela las otredades que nos habitan, podríamos decir, ¿no? Les decía que esto ya está en el término griego xenos, ¿no? Que significa extranjero, forastero, extraño, pero también en una tercera acepción es huésped, amigo, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, les propongo entonces ya para ir terminando, detenernos. Los que pudieron leer, habrán visto que también una de los análisis que propone Derrida es sobre la figura de Edipo, ¿no? Y la tragedia Edipo en Colono. Tíreme alguno un sí, aunque no lo hayan leído todavía. Sí, sí. Bueno, en fin. Y ahí aparece también una figura, Edipo el extranjero, ¿no? Aquel que es forzado por sí mismo, ¿no? Pero digo, frente a la tragedia, frente al descubrimiento trágico de que se casó con su madre y de que mató a su padre, bueno, ustedes saben, Edipo se arranca los ojos y se va de Tebas, ¿no? Y vaga por la Hélade en compañía de su hija Antígona, como que, como un extranjero, ¿no? Como un extranjero. Y esta tragedia de Edipo en Colono cuenta cómo él, siguiendo una profecía, busca un lugar donde morir, que también es en el extranjero, ¿no? Y el modo, digamos, que llega a este lugar, que ahora no recuerdo el nombre, que es un lugar sagrado, ¿no? ¿Alguien lo recuerda? ¿Que me pueda ayudar? Bueno. Bien, no importa. Llega a este lugar donde donde él va a elegir su morada final, y quien conociese el secreto de dónde está enterrado, Edipo puede ser beneficiado con la buena fortuna, etc. Por eso hay una disputa respecto del lugar donde podría ser enterrado y quién puede gozar de ese conocimiento.
Edipo elige a Teseo. Teseo es también una suerte de figura de extranjero. Y le confía ese secreto que le niega a sus hijas, ¿no? Que le niega a Antígona y a Ismene. Entonces, Edipo muere en el extranjero y sus hijas van a lamentar básicamente dos cosas: esa elección de que haya muerto en tierra extranjera, pero además y principalmente que haya muerto sin tumba, que haya sido sepultado pero sin una tumba, sin un lugar localizable, sin un lugar para hacer el duelo. Edipo condena a sus hijas a un duelo infinito, dice Derrida, ¿no? Un duelo denegado, un duelo sin lágrimas, porque es un duelo infinito, ¿no? Derrida dice, Antígona llora por no poder llorar. Que, digamos, y Edipo es figura del extranjero de modo paradigmático, porque además, al morir en un lugar desconocido y sin tumba, no hay posibilidad de repatriarlo, ¿no? ¿Y de qué figura este duelo o esta situación a la que las expone Edipo? Bueno, básicamente acá aparece esta relación con el otro también, ¿no? La relación con el otro tiene que ver con esa relación de un duelo imposible. ¿Y por qué tiene que ver con esa relación de un duelo imposible? Porque ese otro permanece en mí, digamos, como en la figura del melancólico, ¿no? Permanece ese otro sin que pueda yo disponer de esa carga libidinal para destinarla a otra persona, ¿no? Como yo no puedo hacer el duelo, porque es un duelo imposible, porque no tengo un lugar a donde ir, no tengo una tumba frente a la cual llorar, no hay una ubicación donde yo pueda realizar mi duelo, entonces quedo atravesado por esa otredad de este, de ese extranjero que me impide el duelo, ¿no? Como una de las formas también de esta hospitalidad incondicional, ¿no? Pensemos todo esto en relación al tema de este seminario que tiene que ver con la subjetividad, ¿no? Y con el modo en que se constituye la subjetividad a partir, en esta semana les proponía a partir de la llamada, de lo otro a partir de la presencia de ese otro en la mismidad, ¿no? Acá aparecen diversas figuras que permiten pensar precisamente eso, ¿no? Cómo hay otredades que ya están habitando esa mismidad, lo queramos o no, digamos, ¿no? La figura del intruso, del parásito, del otro absolutamente otro, del duelo imposible que me pone en una relación y del duelo infinito que me pone en una relación con ese otro en la que yo no puedo ya sacármelo de encima, digamos. Bien. Digo una cosita más y cerramos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? No.
Bueno, acá me ponen sí que fallece en Colono, bueno, obviamente, sí, pero él hace referencia a que es la morada de las diosas, representaciones de la furia, bueno, en fin, no recuerdo bien el nombre y ahora no estoy encontrándolo. Bien, no, no sé si eran las Nereidas, parece que tenían otro nombre, bueno. Eh, Rafael, Euménides, sí, Flavia. sí, ¿qué tal? No, yo no tengo mucha lectura de Derrida. Había comenzado a leer el texto que teníamos para hoy. Me cuesta mucho pensarlo en relación a la construcción de la subjetividad. ¿Podés hablar más fuerte porque no te escucho bien, eh? Gritame. A ver, ahí se escucha mejor ahora. Medio igual, pero dale nomás. No tenés mucha Eh, lectura, pero te cuesta relacionarlo con la cuestión de la subjetividad. sí, se me hace mucho más fácil pensar estas lecturas en relación a cómo Derrida podía llegar a estar pensando la situación de la visión europea con respecto a lo otro y al inmigrante, como que ahí lo puedo pensar mejor, pero pensarlo en relación a la construcción de la subjetividad me está costando bastante, al menos de Derrida, como que Levinas y los otros actores se me hacía un poco más fácil, no sé, porque Está bien, entiendo la dificultad, pero porque él está hablando como en un doble sentido posible, ¿no? En un doble sentido posible. Por eso yo decía que siempre la figura digamos, de la patria, del hogar. Aparece, por ejemplo, mencionado esta novela de Klosowski, en el que aparece también la idea de, bueno, yo dejo entrar a ese otro, a ese extraño, a mi hogar, ¿no? A mí, el hogar es la mismidad, es la subjetividad. Y en ese sentido aparece mucho esta figura de, aquí me parece interesante también para pensar, no un otro que yo pueda poner a distancia, sino un otro que ya está dentro de esa mismidad, dentro de ese hogar, dentro de mí mismo, sin que yo pueda rechazarlo, neutralizarlo. Un poco esa es la figura del duelo imposible de Antígona respecto de Edipo. Es algo de lo que él intenta ver también en este personaje del tío Octave en Klosowski, como ese otro que me deja entrar a mí, a mi propia casa, una vez que él ya está allí adentro, ¿no? Pero entiendo la dificultad. Yo diría que tengas presente eso, ¿no? La idea de que hay, eh, digamos, otredades que atraviesan la mismidad y que se constatan bajo estas distintas figuras eh, de lo extranjero, del parásito, que también vimos, etcétera, que tienen que ver con eso, con constatar cómo ya está habitada mi mismidad por una otredad, ¿no? Y es en esa relación con esa otredad que puedo devenir algo así como un sí mismo, una subjetividad. Digamos, mi subjetividad está ya constituida por en diálogo con esas, digamos, otredades. No sé si eso te ayuda, sí, Flavia. sí, me ayuda bastante. Era un poco como lo venía pensando también a los otros autores. No quería cometer el error de quizás reducirlo a eso. Sí, es importante, pero justamente no tengo mucha lectura de realidad. Pero gracias. No, buenísimo. Digamos, hay algo del, yo no puedo mantener a raya esa otra, ya no es posible una subjetividad que no esté contaminada. Yo les decía, hay una afirmación de la contaminación en Derrida, ¿no? Como punto de partida. ¿Frente a qué? Frente a la pureza, ¿no? Frente a los diversos intentos más o menos cuestionables
de la filosofía, de la historia de la filosofía por sostener la pureza, ¿no? Y la pureza en la constitución del sí mismo tiene que ver con creer que es posible algo así como un gesto en el que yo prescindo absolutamente de lo otro y devengo un sí mismo auténtico, puro, ¿no? ¿Cómo sería esa pureza? Es imposible, diría Derrida, y demuestra Derrida cómo siempre estamos expuestos a una contaminación con la alteridad, con lo otro, como punto de partida, diría yo, ¿no? Bueno, acá me preguntan por la tolerancia como contrapartida o como la contracara de la hospitalidad. Bueno, en la tolerancia no hay un aceptar, digamos, el punto de partida de quienes sostienen la idea de la tolerancia tiene que ver con todavía sostener un sujeto al estilo del sujeto moderno, ¿no? Un sujeto libre y autónomo, en el que concede, digamos, esta tolerancia al otro en tanto sujeto también libre y autónomo de algún modo, ¿no? Está pensando la relación con el otro a partir de una figura que todavía es, sí, hay un artículo de Gaby que yo lo puse en la bibliografía también, sí. Léanlo, muy interesante. Y muy instructivo respecto a esta cuestión. Pero básicamente yo diría que podemos pensar en esto en particular para también entender la novedad de Levinas, ¿no? Más allá de que pareciera que en el desarrollo de esta semana lo fuimos criticando esa limitación de lo otro al otro humano, pero hay un modo de pensar la relación con, aunque más no sea con el otro humano, a partir de una no reducción a la mismidad, que eso no va a aparecer en las diversas figuras de la tolerancia, ¿no? Toleramos al que es igual, en todo caso, en algún sentido, ¿no? Frente al otro se abren otras respuestas posibles, ¿no? Porque el otro no acepta la racionalidad, y la racionalidad es única y universal para, digamos, lo que podría llamarse el pensamiento moderno, liberal, universalista, ¿no? Quienes no acepten esa racionalidad que es única y que ciertamente es eurocéntrica, entonces tendremos que aplicar una suerte de paternalismo responsable, ¿no? Porque no quieren ser mayores de edad y usar la razón. Ese tipo de argumentación se puede encontrar en las posiciones propias de la filosofía moderna liberal y universalista, ¿no? Bien, se podrá subir El intruso de Nancy. Me fijo si lo consigo en PDF. Yo no lo tengo en PDF, pero debe estar en internet. Si lo encuentro, lo subo. Bueno, yo dejaría acá por hoy, pero queda abierto el chat de WhatsApp para preguntas. ¿Quieren hacer alguna última pregunta por acá? Si no, ya pasamos al chat, al grupo de WhatsApp, donde tengo pautado ya como espacio de consulta hasta las 9 de la noche, que es el horario de la clase. Pero además habrán visto que pueden preguntar en otros horarios, porque ayer estuvimos un rato largo. Bueno, la verdad que es difícil, porque es mucho contenido para 2 semanas. Entiendo que deben estar bastante saturados y saturadas, y es difícil de aprender y de aprender tanto de golpe, y en fin, irá decantando de a poco. Pueden seguir consultándome. Ya la semana que viene, creo que es la última semana del seminario. Pero bueno, seguimos en contacto. Les voy a pasar por acá mi mail, por si no lo tienen. Y tienen mi celular, así que vamos a estar efectivamente en contacto.
saben, ahí yo les mandé por el grupo, les mandé las normas para aprobar el seminario, ¿no? Eso lo tienen presente, esos 2 trabajos que tienen que elegir un tema y desarrollarlo. Fíjense, está muy bien explicado también en el campus, y yo mandé un audio explicándolo también. Cualquier cosa me consultan. Bueno, seguimos por el WhatsApp.